A ver, entonces, para comenzar, eh, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué es una resolución, qué es lo que compone una resolución, cómo se hace una resolución y dos ejemplos de resoluciones, una que está bien hecha y una que está mal hecha. Entonces, bueno, eh, primero hay que explicar qué es una resolución. Entonces, esto es básicamente una alternativa que trata de buscar que en un futuro la temática del comité pues se solucione por algún medio correcto para que no dañe pues en general lo que se ha planteado para la comunidad internacional y que se pueda permitir que estas soluciones tengan un impacto súper importante dentro de las problemáticas y se logre disipar estas cosas. Entonces, aparte de que sea una posible solución, hay que tener en cuenta ciertas cosas para que tenga más coherencia y sea una resolución que sea buena y que sea, aparte de fácil de aplicar, que tenga bastante sentido para la comunidad internacional. Entonces, una resolución tiene que ser una posible solución, valga la redundancia, pero tiene que estar siempre acercado a la realidad, porque no se pueden proponer resoluciones que nunca puedan ocurrir en la vida real, y eso pasa muchísimo en los modelos de Naciones Unidas y hay que tener mucho en cuenta eso. Además, debe estar estructurada en un contexto internacional actual y puede claramente pues, pueden basarse en anteriores resoluciones hechas en otros comités, en otras organizaciones internacionales. Eh, y por último, también hay que tener en cuenta la legalidad de la resolución, ya que dentro de la legalidad se encuentra una parte superestructural, ya que no se puede plantear algo que dentro de la legalidad de un país difiera con la legalidad de otro país, y tratar de meter legalidad de otros países a otros países no se puede, porque hay el principio bueno de no injerencia de los estados, también está la soberanía, entonces no se puede hacer eso. Hay que tener en cuenta la legalidad, también hay que tener en cuenta la planificación de la resolución, donde va a ser o sea, cuándo va a ser, el lugar, la forma en cómo se va a aplicar la resolución, el financiamiento de la resolución y que tenga una conexión entre lo que se está aplicando con la legalidad y que sea real y que tenga un contexto internacional actual. De esa forma se va a poder generar algo que pueda tener un impacto positivo dentro de la temática. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que hay dos partes. Una, la preambulatoria y la segunda, la operativa. Entonces, ¿qué es una preambulatoria? Es súper sencillo. Es todo lo que sustenta una resolución. Pueden ser artículos de la ONU, OEA, ECOSOC, Asamblea General, CODEU, bueno, etcétera. Cualquier organismo internacional, artículos de eso, o aparte pueden ser cualquier cosa que le dé validez a tu resolución. Esto puede ser, por ejemplo, poner, escribir en la resolución en la parte preambulatoria, como hacer, eh, hacer, hacer hincapié en, en la importancia de la seguridad internacional. Entonces, esto podría ser una preambulatoria, porque no estás generando una aplicación, solo estás recordándole qué es lo importante dentro de esa resolución, que es hacer hincapié en la importancia de la seguridad internacional. Ya. Entonces, aparte de esto, también existen las operativas. Las operativas son las más importantes, ya que en las operativas son todas aquellas soluciones posibles que se planteen en base a remediar la temática. Es decir, que todo lo que sea una acción aplicable debe siempre ser automáticamente parte de las operativas. Por ejemplo, una parte operativa, aquí tenemos dos ejemplos. Lo que no puede ser una operativa es esto, tener en cuenta la importancia de controlar los grupos terroristas dentro de Medio Oriente para poder prevenir más muertes a futuro. Esto, si bien tiene bastante sentido, esto no puede ser una operativa, porque esto no crea una solución. Esto simplemente te recuerda qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás proponiendo, pero de una forma más idealista. No es una aplicación en sí. La ONU no puede generar una resolución que solo diga que hay que tener en cuenta ciertas cosas. Entonces esto más sería una
parte preambulatoria, que te recordaría que en base a que tenemos que tener la importancia de controlar a los grupos terroristas, pues se va a generar ciertas políticas internacionales, pero que sí sean aplicables, como la siguiente. Esta sí es una operativa, que es exhortar al Consejo de Seguridad que en base a los informes emitidos por parte del Consejo de Derechos Humanos se logre evaluar la situación en Venezuela para que se coloque o no una sanción sobre dicha nación. Esto es una operativa principalmente por el verbo principal que tiene aquí. Dice exhortar. Cuando tú estás haciendo una operativa, tú tienes que tener en cuenta que son acciones que tú quieres ejecutar. Tú siempre vas a poder tener en cuenta. Puedes hacerlo todo el tiempo, pero eso no es una acción que quieras aplicar. Eso lo puedes hacer simplemente con decirlo. En cambio, cuando tú exhortas al Consejo de Seguridad, estás dictaminando, estás pidiendo al Consejo de Seguridad que se haga algo. O sea, le están dando como que un cierto tipo de orden para que se cumpla. Entonces, esto es parte de las operativas. Y es importante aquí, como postdata, pues hay que tener en cuenta que cada comité tiene sus facultades, poderes, potestades. Eso quiere decir que si es que en un comité, puede ser asamblea general, ellos pueden tener cierta legitimidad y legalidad y poderes para exigir ciertas cosas a los estados. Pues siempre también hay que tener en cuenta que no en todos los comités va a ser así. En ECOSOC, en CODEU, cada uno tiene su estatuto. En internet cada uno tiene su estatuto, en los cuales les van a decir cuáles son sus funciones, cuáles son sus facultades, dentro de qué temas ellos pueden actuar. Y siempre hay que tener en cuenta eso, porque por ejemplo, si yo estoy en ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, yo no voy a plantear una resolución que trate de desarmar el Medio Oriente, porque desarmar el Medio Oriente no tiene nada que ver con el Consejo Económico y Social. Entonces hay que tener mucho en cuenta hacia qué va dirigido tu comité, cuál es tu tema del comité y cuáles son tus poderes o potestades. Entonces en eso se hace una resolución. A continuación les voy a presentar dos resoluciones. Primero vamos con la mano. Entonces, la primera que vamos a ver es una hecha en Asamblea General. Esto fue hecho en un modelo de Naciones Unidas hace ya casi un año y medio. No, hace un año aproximadamente. Aquí el tema era el análisis. Esto es importante. Los numeritos que se encuentran aquí a la izquierda, 1, 2, 3, 4, son el número de líneas que hay en toda la resolución. Siempre hay que colocar esto. Se coloca de una forma súper sencilla. Se pone, me parece, se pone en formato, y cuando se está dentro de formato, aquí hay una parte que dice número de línea. Aquí se pone y se pone la parte que dice continua. Cuando ya se pone continua, se ponen automáticamente los números. Eso hay que tener muy en cuenta, porque en el proceso de votación o enmienda hay que corregir por línea. Entonces se necesita saber los números, por favor. Entonces, bueno, este es el proyecto de resolución hecho por Brasil, cosumitido por República del Ecuador y Canadá. Bueno, esto de los sumitidores es muy importante. Sumitidor es la persona que está proponiendo la resolución. Los cosumitidores son los principales benefactores, bueno, las personas que más van a apoyar, los países que van a apoyar al que está proponiendo la resolución. En este caso son Ecuador y Canadá. Por lo general, en sumitidor suele ser un sumitidor, una persona que sumite la resolución, y máximo suele ser 2 o 3. En algunos modelos suelen haber dos sumitidores y 2 cosumitidores, pero bueno, eso debe estar en el estatuto del UESM. Bueno, aquí el tema era el análisis de los mecanismos de coerción para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros. Ya, aquí ellos colocaron como subtítulo que dice parte preambulatoria. No está mal, pero no es necesario, es redundante y solamente hace que sea más largo cuando no tienes mucho texto. Y ya, no es recomendable, pero sí se puede hacer. Ya, aquí ellos pusieron esto como preambulatoria. Esto es importante porque aquí se van a dar cuenta que esto está mal hecho. Primero, esto está hecho con diferente letra, con diferente tamaño. Aquí está con tamaño 12, aquí está con tamaño 11,
y algunas partes aquí otra vez vuelven a tamaño 12 y está mal estructurado. Primero, porque si bien dijimos que la resolución, aquí está, la resolución debe ser, tiene que tener eh, un medio pacífico e idóneo para que sea, pueda generarse una cohesión internacional. Una solución tiene que ser acercada a la realidad de lo que sí vaya a pasar. Entonces aquí, en esto de aquí, necesitamos mecanismos para que los estados cumplan sus obligaciones internacionales. Aquí solo ponían convencidos de la coyuntura de la coerción de tratados internacionales como ineficaz en la posibilidad de veto dentro de la votación de las sesiones de Consejo de Seguridad. Eso quiere decir que las personas que hicieron este proyecto de resolución estaban tratando de decir que ellos no confían en los países que tienen poder de veto, ya que eso hacía que exista un control un poco hegemónico, dictatorial por parte de los 5 países que tienen el poder del veto. Entonces, esa era su parte preambulatoria. Eso está medianamente bien. Aún faltan pulir otros detalles, pero bueno, no tiene nada. Aquí, como pueden ver, no hay ningún artículo. Muchas veces no se coloca artículo, pero es lo más aconsejable porque le da mucha más validez y justifica mucho mejor tu resolución. Aquí, cuando te dice convencidos de la coyuntura, está mediana bien. Y después pone profundamente preocupadas, teniendo en mente, enfatizando, alarmando. Bueno, todas estas primeras palabras de las oraciones pueden ser principios de preambulatoria. Pero el problema es que aquí, en esta preambulatoria, solo te dice como que no confiamos en la ONU, no confiamos en el Consejo de Seguridad ni sus miembros. Pero igual, aunque no confiemos en ello, estamos proponiendo un cambio dentro de todo el Consejo de Seguridad. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que aquí faltan, esto de aquí no justifica, es importante que esto de aquí justifique tu parte operativa, porque tu parte operativa es lo que quieres hacer, o sea, la parte operativa es lo que tú quieres proponer para remediar lo que te preocupa dentro de tus preambulatorias, ¿ok? Entonces tu operativa es lo que va a remediar el problema que te preocupa de esto, y estas preambulatorias son la consecuencia de que exista esta temática. Entonces es como una conexión, una línea conectora. Primero tienes un tema, este tema te genera esta preocupación y la forma de remediarlo es mediante esta forma operativa, ¿ya? Entonces, bueno, aquí falta, esto está muy vago, está muy mal estructurado, podría ser mejor. Sí está, sí puede ser esto una preambulatoria, pero también tengan en cuenta que está diferente tamaño de letra. Traten de hacerlo todo con tamaño de letra, traten de justificar el texto, traten de hacerlo bien. Y aquí esto falta muchas cosas, ponerles artículos para que tenga validez lo que tú estás diciendo que quieres proponer. Aquí se propone, en la parte operativa, a manera de resumen, estaban proponiendo que los miembros de Consejo de Seguridad, que son los P5, bueno, sí, los P5 o G5 que les decían antes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y... perdón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Francia, Rusia y China. Son los 5 B5. Entonces, estos 5 países estaban proponiendo que estos 5 países pierdan su capacidad de poner veto dentro de una resolución. Es lo que estaban proponiendo de manera general aquí. El problema es que aquí, cuando ponen confía, no es una acción. Esto debería ser colocado en la parte preambulatoria. Ya está mal esta parte operativa, la 1 ya está mal. La 2 que dice hace hincapié en aplicar la democracia dentro de la Organización de las Naciones Unidas es básicamente otra parte preambulatoria, porque es lo que ellos creen que debería hacer. No se está pidiendo una operación, una operatividad. Esto no es una acción. Esto es básicamente un requerimiento ideal. No necesitan hacer nada. Entonces estas dos deberían estar colocadas en la parte de arriba con las preambulatorias. Recién desde la 3 podría ser una operativa que dice exhorta a Asamblea General. Exhorta significa sugiere. Exhorta a Asamblea General a tratar como mayor prioridad en su más próxima sesión ordinaria las siguientes propuestas realizadas dentro de la primera comisión de Asamblea General que son. Y estas son la parte que tú quieres aplicar. Entonces, tú propones esto y como parte A de este punto, bueno, esto está mal estructurado, debería esto, a ver
sido básicamente así. Ay no, perdón, esto debería ser así, aquí sí, ponerla así. Entonces ya, aquí sí, establecer un método. Por lo general cuando se hace una resolución se le ponen negrillas, a veces le ponen también el subrayado ahí, no es necesario, pero le ponen así. Exhorta a asamblea general lo que tú quieres y le dices cómo se va a establecer eso que tú quieres, que son la parte A, la parte B. Aquí tengan en cuenta que en la redacción estoy escribiendo bien, aquí tiene puesto dos veces A, no, sí, se corrigió lo que yo cambié. Tienen que poner A y B y cada parte va a ser parte de lo que tú estás proponiendo. El problema es que esto que están proponiendo aquí, si bien esto ya es una operativa, esto no soluciona ni la temática, que es del análisis de los mecanismos de coerción, y tampoco soluciona la preocupación que esa temática ha generado, que es la confianza a los miembros del Consejo de Seguridad, y tampoco soluciona nada en general. Entonces tú estás haciendo una resolución que no está proponiendo una solución real, y aparte estás redactándolo de manera muy mala. Te falta poner conectores, financiamiento, todo este tipo de cosas. Entonces este tipo de resoluciones no está buena, primero porque no va a ser aceptado, porque no tiene sustento legal, no tiene sustento de ninguna organización internacional, no justifica cómo esto va a mejorar el comportamiento de la comunidad internacional. Así que esto tiene que tener muy bien claro, aunque parezca una resolución súper buena, si es que no es aplicable, no es aplicable y no debe pasar. Ya, no tienen que hacerlo de esta forma. Ahora veremos una que está mucho mejor hecha y es mucho más simple. Esta la hice yo hace casi un año, y en este proyecto de resolución se trataba de controlar el acceso a los grupos terroristas para que no tengan armas de destrucción masiva en Oriente Medio. Ese era el tema. El sumitidor era yo, Francia. Yo puse como preambulatorias, como estaba citando, aparte le puse, no es necesario que lo pongan, aquí faltaba justificar, eso es muy importante. Aquí lo puse en cursiva porque lo estaba citando. Para citar correctamente son otros procedimientos, pero no se va a verificar la parte de citación de manera perfecta. Yo puse como preambulatorias un artículo de la ONU. Puse el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 y 4 como preambulatorias para mejorar este tema. Entonces yo dije que este tema me genera que yo crea en que estos puntos van a fortalecer las soluciones que tomemos en el futuro. Yo, en vez de poner qué es lo que me preocupaba en la resolución, puse qué cosas me servirán a mí dentro de un estatuto internacional como es de la Carta de la ONU. Todo lo que está aquí, un artículo 1, 2, 3 y 4, no me lo inventé yo, lo copié y lo pegué por parte de la Carta de Naciones Unidas, y lo estructuré aquí para que sirva como apoyo, para que sean mis preambulatorias, que básicamente esto es lo que me apoya a que yo creo en los propósitos de las Naciones Unidas, y que por creer en los propósitos de las Naciones Unidas me atrevo yo, también creyendo en las obligaciones de la OPAC, que es una organización de la prohibición de armas químicas. Yo creo en estas dos organizaciones y en sus estatutos para poder generar una solución. La solución empieza aquí. Yo no puse yo no escribí preambulatoria ni puse operativa. Yo fui directamente acá. La Asamblea General, ¿qué? Esto ya significa que son las operativas. Exhortar, por lo general aquí es mejor poner solo la letra A en vez de poner 1.1. Es mejor poner la letra A y ya. Bueno, yo exhortaba a las naciones que ejecuten dos evaluaciones, una interna y otra externa, por parte de la Oficina de la Lucha contra el Terrorismo. Les pedía que en las evaluaciones se hagan todo este tipo de chequeos y generar aparte un grupo especializado para que, usando esta información, genere una nueva como sistema de evaluación para que le sugiera a los países con formas para que fortalezcan el control
que tienen los grupos, o sea, que tienen esos países para controlar a los grupos terroristas. Entonces era súper sencillo. Para quitarles el acceso a los grupos terroristas, que era la temática, pues simplemente generé una resolución que tenga una parte operativa súper corta, que son dos evaluaciones que son muy reales, tienen legalidad, tienen completo el contexto, se les da un fin completo, aparte se genera de manera legal un grupo que va a usar esa información para hacer evaluaciones con el fin de que se les pueda sugerir a los países que tengan grupos terroristas una forma para que puedan controlar de mejor manera sus fronteras o dentro de su país, bueno, si dentro de sus fronteras, el control de armas de grupos terroristas. Entonces esto era una forma súper sencilla de mejorar la temática y tiene una muy buena parte preambulatoria que es básicamente la confianza en la comunidad internacional. Y al final, por lo general, también se suele poner decide seguir ocupándose del tema. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que esta resolución no fue lo suficientemente buena para remediar de manera sustancial la temática, pues va a seguirse topando en otras ocasiones la misma temática hasta que se pueda encontrar una solución mucho mejor. Entonces estas han sido las dos formas. Bueno, después de que se han hecho las resoluciones, ya se hayan planteado ante el comité y todo, viene la parte de moción para pasar a proceso de votación. Bueno, previamente a esto, para llegar a resoluciones se debe entrar a proceso, o sea, es una moción para entrar a sesión formal. A sesión formal y tratar formal. Y dentro de esta, tratar el proyecto de resolución. ¿A qué se refiere con tratar el proyecto de resolución? Es básicamente ya poder analizar el proyecto de resolución, que se lo lea, que se lo vote a favor o en contra y ya. Entonces se hace primero, para hacer la resolución, se hace la moción para entrar a la sesión formal. Si es que la mayoría lo acepta, aquí es importante tenerlo de mayorías simples, mayorías calificadas. Hay dos tipos de mayoría: las mayorías simples y las mayorías calificadas. Las mayorías simples, ¿qué son? Básicamente, si en un grupo de 10 personas se hace una votación, la mayoría simple es la mitad, que sería la mitad, que sería 5, y se le suma 1, y siempre es así, suponiendo que el total de las personas que están allí son 24, la mitad más 1, siempre la mayoría siempre se la cuenta con la mitad más 1. Entonces sería la mitad más 1 sería 13, porque la mitad es 12 y si le sumas 1 son 13. Entonces aquí la mayoría simple sería 6. Con 6 votos se pasaría una mayoría simple. Para entrar a sesión formal, para pasar cualquier moción, solo se necesita mayoría simple. Para aprobar una resolución se necesita mayoría calificada. ¿Qué es una mayoría calificada? Dependiendo del estatuto, a veces son 2/3 partes del total de personas, o a veces suele ser que son las tres cuartas partes. ¿Qué quiere decir eso? Mira, ¿eso qué quiere decir? Que por ejemplo, si es que están 20 personas, el 2/3 equivale al 66%. Al 66% de personas, y el 3/4 equivale al 75%, al 75% de personas dentro del comité. Aquí es el 50%,
más 1. Entonces, aquí para pasar mayorías calificadas se necesitan el 66% de votos o el 75% de votos, depende del estatuto, y que son 2/3 o 3/4. Entonces, en el ejemplo estábamos que si son mayorías calificadas, suponiendo que son 2/3, el 66% de 20, bueno, lo pueden hacer con calculadora o no, pero al principio de cada día se hará se tomará la lista de los países presentes y se verá cuántos países están presentes, cuántos están presentes y votando, los cuales solo son presentes, y se hace una media. Más o menos se calcula, se establecen las mayorías simples y las mayorías calificadas. Entonces esto solo lo tienen que ver una vez. Suponiendo que son 20, los 2/3 de 20 son, chuta, no sé, 40, a ver, ya. 12, 13 sería 12.2 votos, que eso equivale a 12 votos. Ya. Entonces sería, perdón, ya, 12 votos sería la mayoría calificada de este total, y la mayoría simple, si el que fuera de esta, sería de 11, porque es la mitad más 1, 11 votos. Ya suponiendo que sean los 3/4, pues el 75% de 20 es 15, así que serían 15 votos. Y ya, eso es todo en mayorías calificadas y simples. Entonces, bueno, después de la moción para entrar a la sesión formal, se lee el proyecto de resolución. Después de que se lee el proyecto de resolución, existe la posibilidad de hacer una moción. Hay dos tipos de mociones que se pueden hacer. De mociones en este punto. La primera es moción para adoptar sin voto. Moción para adoptar sin voto. O si no, existe la opción de pasar al tiempo de votación. En el caso de que no se aceptara ni la moción para adoptar sin voto ni la moción para pasar al tiempo de votación, se hace el procedimiento normal de una resolución. ¿Cuál es el procedimiento normal? Del tratamiento de la resolución. Pues decir, primero se habla a favor. Se habla a favor de la resolución. Aquí van a tener una cantidad de tiempo especificada por sus presidencias. En este tiempo de hablar a favor de la resolución, en este tiempo de aquí van a tener el tiempo de enmienda. Dentro de esta va a estar el tiempo de enmienda. ¿Qué es el tiempo de enmiendas? Pues el tiempo de enmiendas es básicamente, si es que no te gusta, por ejemplo, en una resolución, no te gusta que en la línea 42 diga exhortar a las naciones que se ejecuten 2 evaluaciones, y en vez de poner 2 evaluaciones tú quieres que sean 3 evaluaciones, pues tú dices en las enmiendas, coges la línea, es la línea 42, escribes lo que dice en la línea 42 y pones
que estimada presidencia, desea que se cambie. Escribes lo que tú quieres que se ponga. Entonces pones exhortar a las naciones que ejecuten 3 evaluaciones, una interna y otra externa, y lo que sea. Tú corriges todo lo que tú quieres. Entonces pones corregir desde la línea 42 hasta la 43, lo que tú quieras. Entonces esto mandas por pagers, o sea, por papelitos a presidencia para que se corrija. Esto solo se puede hacer en tiempo a favor de la resolución. Entonces, en el tiempo de enmiendas se corrige las partes de la resolución que tú consideres que no son las correctas, que no son las más idóneas. Ya, esto hay dentro bueno, también dentro del tiempo de enmiendas existe dentro del tiempo de enmiendas existe tiempo a favor y en contra de las enmiendas. A favor y en contra de las enmiendas son procedimientos más largos, igual siempre se puede extender, nunca se sabe. Siempre que hay una enmienda se va a leer la enmienda, lo que se quiere corregir, y a las personas que están sumitiendo y cosumitiendo la resolución se les va a preguntar si es una enmienda amistosa o si no es amistosa, y si es que en el caso de que se considere que es una enmienda amistosa, pues la enmienda pasa automáticamente. Si es que no se acepta la enmienda como amistosa, pues la enmienda pasa a un proceso de votación a favor y en contra. Por lo general se le da un tiempo a la enmienda para que se vote a favor de la enmienda, y se da un minuto para que se hable en contra de aceptar la enmienda. Entonces es un minuto a favor y en contra de la enmienda para explicar por qué se la debe aceptar o por qué no se la debe aceptar. Entonces es básicamente eso. Esto se hace por votación simple, o sea, por mayoría simple, que son las que acá les explicamos acá, que es mitad más o menos, o sea, 50% más. Ya. Después de las enmiendas en el tiempo a favor, existe el tiempo en contra. ¿Qué es el tiempo en contra? Tiempo en contra de la resolución. Básicamente es una cantidad de tiempo que se especifica por presidencia para hablar en contra de la resolución, obviamente. Entonces, después de hablar en contra de la resolución, aquí nos hacen enmiendas. Las enmiendas solo se pueden hacer en tiempo a favor, recuérdenlo. Después de que se hace el tiempo en contra de la resolución, pues se pasa ya, alguien tiene que mocionar. Si es que alguien desea mocionar para en este momento existiría la posibilidad de que se moción para pasar al proceso de votación, pero si es que nadie lo hace, pues el procedimiento normal lo hará por su cuenta, y aunque nadie mocione para pasar al proceso de votación, igual se tiene que pasar al proceso de votación, así que eso no se preocupe. Ya. Entonces en el proceso de votación hay 3 tipos de votaciones. 3 tipos de votaciones. La más común es la votación por lista. La segunda más usada es votación por placas. Y la tercera es votación por cláusulas. Entonces existen esos 3 tipos de votación. Votación por lista es lo más sencillo del universo. Votación por lista es simplemente que todos los presentes tienen que votar a favor, en contra o abstenerse, dependiendo de cómo hayan puesto al principio del día. Votan a favor, en contra o se abstienen.
a la votación. Entonces se hacen dos rondas, dos rondas de votación. En la primera ronda se puede exigir, en la primera se puede pedir derecho a explicación de voto, lo cual quiere decir que explicarán por qué están a favor, en contra o en abstención. A favor, en contra o en abstención. Tienen un minuto, a veces 30 segundos, dependiendo del tiempo que les dé presidencia, para explicar por qué su voto está a favor, en contra o en abstención. Después hay la segunda ronda de votaciones. En la segunda ronda solo se vota a favor, en contra o en abstención, y ya no existe derecho de explicación de voto, o sea, a voto. Entonces la segunda ronda es la definitiva. Lo que voten ahí va a ser lo que determine si es que la resolución pasa o no pasa. Ya, la votación por placas es más sencilla. Igual, por esto se calcula por mayorías calificadas para que pase una resolución. Entonces, por placas se pregunta países a favor de la resolución y países en contra. Entonces, primero se va a preguntar países a favor y los países tienen que alzar la placa. Y luego países en contra y los países van a alzar la placa. Y al final también se va a preguntar qué países están en abstención. Si es que ningún país está en abstención, pues ya se hace el conteo y se determina si es que pasó o no la resolución. Y la de votación por cláusulas es la más demorosa y ya. La votación por cláusulas significa que en las operativas, digamos, se van a pasar así. El punto 1 se va a votar por puntos de las operativas y se va a decir del punto 1, países que estén a favor del punto 1 se van a alzar las placas o se vota por lista igual y se ve si es que quieren que se pase el punto 1 o no. En el caso de que no se pase, se borra el punto 1. Ahora el punto 2 ahora es el nuevo punto 1. Por lo general no es muy aconsejable, porque si es que te borran el punto 1, por lo general el punto 1 le da, hace que el punto 2 tenga sentido. En este caso, si es que se borra el punto 1, el punto 2 no tiene sentido por sí solo. Entonces la resolución no pasaría. Es una estrategia para que no pasen las resoluciones muchas veces los puntos de las votaciones por cláusula. Entonces hay que tener muy en cuenta estas cosas. Entonces, bueno, aquí se vota por cláusulas. Primero el punto 1, luego el punto 2, y si existiera el punto 3, 4, 5, 6, lo que sea, pues se vota cada una de ellas. Y al final se queda una forma de la resolución. Si es que la resolución al final pierde más del 50% de su texto inicial, o si pierde el sentido de la resolución, pues la resolución tampoco pasa. Pues eso es todo lo que hay que saber sobre resoluciones, y pues ya, nada más. Muchas gracias.